El pacto en el bosque sombrío. Había una vez un pequeño pueblo rodeado por un denso bosque oscuro y misterioso. Una noche, un hombre llamado Samuel, sediento de riquezas y poder, decidió aventurarse en el bosque en busca de un encuentro con el diablo. La leyenda hablaba de un antiguo pacto que podía conceder cualquier deseo a cambio de algo más valioso. Caminando entre árboles retorcidos y sombras danzantes, Samuel sintió una presencia malévola. De repente, una figura encapuchada emergió de la oscuridad. Era el diablo, con ojos ardientes y una sonrisa siniestra. Le ofreció un trato, riqueza ilimitada a cambio de su alma. Samuel aceptó sin dudarlo, y en ese momento, el bosque cobró vida. Susurros inquietantes y risas macabras llenaron el aire. El pacto se selló con un estremecedor apretón de manos. Desde ese día, Samuel prosperó, pero cada noche, las sombras del bosque lo atormentaban con visiones terroríficas. El tiempo pasó, y Samuel envejeció rápidamente. Sus riquezas no trajeron felicidad, solo desesperación. El diablo regresó para cobrar su deuda. Samuel suplicó, pero no había escapatoria. Las llamas del infierno lo consumieron mientras el bosque resonaba con risas malignas. Los aldeanos, asustados, descubrieron la historia y juraron no adentrarse en el bosque sombrío. Sin embargo, los rumores persistieron, y un valiente llamado Marcos decidió desafiar la maldición. Encontró el lugar donde Samuel hizo su pacto y, de repente, la figura encapuchada apareció nuevamente. El diablo le ofreció a Marcos un trato similar. Intrigado, Marcos pidió sabiduría. El diablo sonrió y aceptó. A partir de ese día, Marcos se volvió un erudito, pero sus ojos reflejaban el conocimiento oscuro que había adquirido. Con el tiempo, el bosque sombrío reclamó más almas, cada una pagando el precio de sus deseos. El diablo continuó acechando, alimentándose de la codicia y la desesperación de aquellos que se aventuraban en sus dominios. La leyenda del pacto perduró, recordándoles a todos que en la búsqueda de deseos oscuros, el precio era más alto de lo que la mayoría estaba dispuesta a pagar. El espejo del remordimiento. En una antigua mansión, escondida en las afueras de un pueblo olvidado, vivía una mujer llamada Isabella. Poseía un espejo misterioso que, según la leyenda, podía revelar al diablo a aquellos dispuestos a enfrentar sus más profundos remordimientos. Una noche, Isabella, atormentada por secretos oscuros, decidió desafiar al diablo. Miró fijamente el espejo, y en su reflejo, una figura sombría emergió. El diablo, con ojos penetrantes, le mostró sus pecados más oscuros. Isabella temblaba, pero la curiosidad la mantenía cautiva. El diablo le ofreció la redención a cambio de su lealtad. Isabella aceptó, y en ese momento, el espejo se convirtió en una ventana al inframundo. Sus días transcurrían en paz, pero las noches se llenaban de susurros demoníacos que la atormentaban. Con el tiempo, Isabella notó cambios en su reflejo. Su imagen se volvía más demacrada, más sombría. El diablo venía a reclamar su alma, pero ella se aferraba desesperadamente a la vida. La mansión se sumía en la oscuridad mientras los lamentos resonaban. Un día, un viajero intrépido llamado Víctor llegó al pueblo y escuchó la leyenda. Movido por la curiosidad, se dirigió a la mansión de Isabella. Al mirar el espejo, vio sus propios remordimientos. El diablo, astuto, le ofreció liberarlo de su carga emocional. Víctor, tentado, rechazó la oferta y abandonó la mansión. Sin embargo, los susurros lo persiguieron. No podía escapar de sus remordimientos, y la sombra del diablo lo acosaba cada noche. Finalmente, enloquecido, regresó a la mansión para enfrentar su destino. El espejo se convirtió en un portal hacia la oscuridad, y el diablo se llevó consigo a Víctor. La mansión quedó en silencio, pero el espejo permaneció, esperando a la próxima alma curiosa. El pueblo aprendió a evitar la caza, pero la leyenda persistía como una advertencia sobre los peligros de enfrentar los propios demonios internos. El carruaje de las almas perdidas. En un pueblo remoto, surgía una leyenda oscura sobre un carruaje que aparecía solo en las noches de luna llena. Se decía que este carruaje estaba ligado al mismísimo diablo y que aquellos que se aventuraban a abordarlo eran conducidos a un reino de pesadillas. Una noche, un hombre llamado Eduardo, desesperado por una segunda oportunidad en la vida, decidió buscar el carruaje. Lo encontró estacionado en un cruce solitario. Al acercarse, el diablo en persona emergió de las sombras, ofreciéndole un viaje hacia la redención a cambio de su devoción.
Eduardo aceptó el trato y subió al carruaje. A medida que avanzaban por caminos desconocidos, los susurros del diablo llenaban el aire. El paisaje se volvía cada vez más surrealista, con árboles retorcidos y cielos ennegrecidos. Eduardo comenzó a sentir una angustia creciente. El carruaje se detuvo en un lugar sombrío donde almas atormentadas susurraban sus tragedias. El diablo reveló que Eduardo debía ayudar a estas almas a encontrar la paz para ganarse su redención. Sin embargo, cada intento de Eduardo resultaba en más sufrimiento. A medida que el tiempo pasaba, Eduardo envejecía rápidamente, su cuerpo reflejando las marcas de su carga espiritual. El diablo regresó para reclamar su parte del trato, pero Eduardo se negó, insistiendo en cumplir su misión. El carruaje se desvaneció, dejando a Eduardo solo en la oscuridad. El pueblo, advertido por la historia, evitaba el cruce donde aparecía el carruaje. Sin embargo, en noches de luna llena, se escuchaban susurros de almas perdidas. Eduardo, atrapado en un reino entre dimensiones, se convirtió en una advertencia viva sobre la búsqueda de redención a través de pactos oscuros.